México acaba de vincular a proceso al jefe de los Chapitos en 6 municipios de Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional informó la detención de Adrián N., señalado por el ataque que mató a 5 militares. Se llama Adrián alias el 20 y hasta hace apenas unos días controlaba, según la Secretaría de la Defensa Nacional, una franja completa del sur de Sinaloa con salida directa al Océano Pacífico. Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, La Concordia y Escuinapa, 6 plazas bajo un solo mando, según la versión militar, y ahora ese mando enfrenta un proceso penal formal que ya tiene fecha de continuación. No es un mando cualquiera. Es, de acuerdo con Defensa, uno de los operadores que sostenía la estructura territorial de los Chapitos en la costa sur del estado, justo la zona que conecta Culiacán con el mar. La detención ocurrió hace 3 semanas, mucho antes de que un juez confirmara ahora la vinculación a proceso. Fue en la madrugada del 28 de julio, en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán. Ahí, elementos del Ejército, coordinados con la Guardia Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, ejecutaron lo que las autoridades llamaron una operación de precisión basada en meses de inteligencia militar. Detuvieron a Adrián y a un acompañante, les aseguraron 2 ametralladoras, 4 armas largas, 30 cargadores, más de 2,000 cartuchos, un vehículo y equipo táctico completo. Ese arsenal, dijeron las autoridades, correspondía al nivel de mando que se le atribuye, muy por encima de lo que suele portar un operador de bajo perfil. Eso ya lo hacía relevante. Pero hay algo más. Las mismas autoridades que anunciaron su captura lo relacionan directamente con uno de los episodios más dolorosos para el ejército mexicano en los últimos años. La agresión armada del 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, en la que murieron 5 militares. También lo señalan por participar en las agresiones contra instalaciones y fuerzas armadas durante los operativos de 2019 y 2023 para detener a Ovidio Guzmán, conocidos popularmente como los culiacanazos. Es importante decirlo con precisión, se trata de señalamientos oficiales, no de una sentencia por esos hechos. La causa penal que un juez acaba de confirmar es, por ahora, por posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Lo del ataque de 2016 y los culiacanazos forma parte de lo que las autoridades le atribuyen y de lo que previsiblemente se investigará a fondo en las siguientes semanas, dentro del plazo de 3 meses que el juez fijó para la investigación complementaria. Adrián quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Es el mismo penal de máxima seguridad donde el gobierno mexicano concentra a los operadores de mayor peso dentro del crimen organizado, el lugar por donde han pasado algunos de los nombres más buscados de las últimas 2 décadas. Que un juez haya decidido enviarlo ahí y no a un penal estatal da una idea de cómo está siendo tratado el caso desde el aparato de justicia federal y de qué tanto peso le otorgan a la figura de Adrián dentro del organigrama criminal de Sinaloa. Pero para entender por qué esta detención le importa tanto al ejército, hay que mirar el contexto completo que rodea al sur de Sinaloa en este año. Defensa no presentó la captura de Adrián como un hecho aislado, la enmarcó dentro de una ofensiva de varias semanas contra la estructura operativa y logística del Cártel del Pacífico en la entidad. Y esa ofensiva tiene otros 2 nombres que ya generaron alarma pública antes de esta detención. El primero es Gabriel, alias Gabito, señalado como responsable del secuestro y homicidio de 6 trabajadores y 4 proveedores de una empresa minera en Sinaloa, ocurrido el 23 de enero de este año. El mismo Gabito también es vinculado por las autoridades con la desaparición de 4 turistas provenientes del Estado de México, ocurrida el 3 de febrero en Mazatlán, un caso que en su momento encendió las alertas turísticas de todo el destino de playa y que tuvo amplia cobertura nacional. El segundo nombre es Cristian, alias el Texas, identificado como jefe de plaza en Culiacán, quien murió durante una operación militar para su detención. 3 estructuras de mando golpeadas en pocos meses, en la misma región y presuntamente bajo el mismo paraguas criminal. Eso es lo que cambia la lectura de esta noticia. Si Gabito representaba el terror contra civiles, mineros y turistas, y el Texas sostenía la plaza urbana de Culiacán, Adrián, según la versión oficial, era la pieza que controlaba el corredor costero, el territorio por donde entra y sale mercancía hacia el Pacífico. Perder simultáneamente esas 3 piezas, en el discurso de Defensa, equivale a fracturar buena parte de la cadena de mando que los Chapitos mantenían operando en el sur del estado desde hace años, justo en la zona donde el conflicto interno entre las 2 facciones de Sinaloa ha sido más intenso desde septiembre de 2024, cuando estalló la guerra abierta entre los herederos del fundador histórico de la organización y el grupo rival que domina buena parte del norte del estado.
Y aquí conviene detenerse un momento en algo que no siempre se explica bien. El nombre completo del grupo, tal como lo usa la Secretaría de la Defensa Nacional en sus comunicados, es Cártel del Pacífico. Es el mismo que la prensa y buena parte de la población conoce como Cártel de Sinaloa, y dentro de esa organización, la facción que hoy encabeza la disputa territorial más violenta es la que se identifica con los hijos del fundador histórico, la facción conocida públicamente como Los Chapitos. Esa precisión importa porque en los últimos meses casi todas las detenciones relevantes en la zona sur de Sinaloa, incluida la de Adrián, han sido presentadas por el gobierno como golpes específicamente contra esa facción y no contra el grupo rival que disputa el control del norte del estado. Ahora, volvamos al proceso judicial, que es lo que ocurrió apenas ayer y lo que le da actualidad a todo este expediente. La vinculación a proceso significa que un juez consideró que existen elementos suficientes para creer que Adrián probablemente cometió los delitos que se le imputan formalmente, que por ahora son de carácter armamentista, y que el caso debe continuar su curso legal. No es una sentencia, no es una condena, es una etapa procesal intermedia, pero es una etapa clave, porque marca el momento en que el Estado mexicano deja de tratarlo únicamente como un detenido y empieza a tratarlo como un procesado, con fecha límite para que la Fiscalía reúna y presente pruebas más sólidas, incluidas, previsiblemente, las relacionadas con el ataque de 2016. Si quieres seguir de cerca este tipo de casos dentro del conflicto en Sinaloa, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué otro operador de la zona sur crees que debería seguir la misma ruta que Adrián. Seguimos con la historia. Vale la pena preguntarse qué tan sólida es realmente la relación que las autoridades trazan entre Adrián y el ataque de 2016. Ese episodio ocurrió hace casi 10 años, en un momento distinto del conflicto armado en Sinaloa, cuando la estructura de mando del cártel era otra y todavía no existía públicamente la etiqueta de los Chapitos como facción diferenciada. Que Defensa lo mencione ahora, casi una década después, sugiere que la inteligencia militar ha ido reconstruyendo con el tiempo la red de responsabilidades detrás de aquella agresión y que Adrián apareció en esa reconstrucción como una de las piezas que participaron directamente. Hasta el momento ninguna autoridad ha presentado una versión alterna que lo desvincule de ese episodio, y tampoco existe, según la información disponible hasta ahora, una defensa pública de Adrián que responda a esa acusación específica. Eso no la convierte en un hecho probado, pero sí explica por qué el caso trasciende lo puramente armamentista y por qué distintos medios lo han colocado como uno de los expedientes más relevantes del año dentro del conflicto sinaloense. Otro punto que conviene aclarar tiene que ver con la magnitud territorial que se le atribuye. 6 municipios bajo un solo jefe regional es una cifra considerable incluso para los estándares de Sinaloa, un estado donde la fragmentación territorial del crimen organizado suele ser la norma, con decenas de células operando de forma relativamente independiente. Mazatlán es, además, uno de los destinos turísticos más visitados del Pacífico mexicano, lo que añade una capa distinta de exposición pública a cualquier golpe contra la estructura que opera ahí. No es lo mismo debilitar una célula en una zona serrana de bajo perfil que hacerlo en el corredor costero que sostiene buena parte de la economía turística del estado, con miles de visitantes nacionales y extranjeros cada temporada. Eso también ayuda a entender por qué Defensa decidió comunicar esta detención y ahora esta vinculación a proceso con tanto detalle público, algo que no siempre ocurre con capturas de mando medio dentro del crimen organizado. Falta ver, sin embargo, qué tan lejos llega realmente esta ofensiva. La historia reciente de Sinaloa muestra que golpear a un jefe regional no necesariamente desarticula la estructura completa que dejó atrás. Cuando cae una pieza de mando, suele existir una línea de sucesión interna que puede reactivar la operación en cuestión de semanas, sobre todo en una región con tanto valor logístico como el corredor Mazatlán-Escuinapa, por donde históricamente ha circulado buena parte del trasiego hacia el norte del país y hacia rutas marítimas del Pacífico. Las propias autoridades federales han reconocido en otros casos similares que la detención de un operador regional no equivale a la desaparición del control territorial de la organización, sino apenas a una interrupción temporal que exige mantener la presión con nuevas operaciones, mes tras mes, sin margen para relajar la vigilancia. Por eso, en los comunicados más recientes, Defensa ha insistido en que esta detención se suma a una secuencia, no que la cierra, y que seguirán las acciones contra otros operadores que, según su propia inteligencia, podrían intentar ocupar el vacío que deja Adrián en el sur del estado. Conviene además situar este caso dentro de un patrón más amplio que se ha repetido a lo largo del año en Sinaloa. Desde que estalló el enfrentamiento interno entre las dos facciones del Cártel del Pacífico, el gobierno federal ha ido documentando plaza por plaza
la caída de mandos regionales, muchas veces acompañada de comunicados detallados como el que ahora respalda el caso de Adrián. Esa estrategia de comunicación, poco común hace algunos años, busca mostrar avances concretos frente a una violencia que ha golpeado con particular dureza a comunidades rurales y urbanas de todo el estado. El caso de Adrián se suma a esa lista, pero con un matiz adicional. La conexión directa con un ataque letal contra el propio ejército le da al expediente un peso simbólico que otros casos no necesariamente tienen. Para quien no siga de cerca el conflicto sinaloense, vale la pena explicar brevemente qué fueron esos dos episodios que ahora aparecen ligados al nombre de Adrián. El primer culiacanazo ocurrió en octubre de 2019, cuando fuerzas federales detuvieron brevemente a Ovidio Guzmán en la capital de Sinaloa y la reacción armada de sus operadores fue tan intensa, con bloqueos, vehículos incendiados y enfrentamientos por toda la ciudad, que el gobierno decidió liberarlo para evitar una escalada mayor de violencia contra la población civil. El segundo ocurrió en enero de 2023, cuando Ovidio fue recapturado en un operativo distinto, esta vez sin liberación, lo que llevó meses después a su extradición a Estados Unidos. Ambos episodios dejaron una cifra alta de muertos entre civiles y elementos de seguridad, y desde entonces se convirtieron en un punto de referencia obligado para entender la capacidad de reacción armada de la organización en su propio territorio. Que Adrián aparezca señalado en los dos episodios, y no solo en uno, refuerza la idea que maneja Defensa de que no se trataba de un mando menor, sino de alguien con capacidad real de movilizar hombres armados en situaciones de crisis. Con la vinculación a proceso ya confirmada, el expediente entra ahora en su etapa más determinante. Durante los próximos 3 meses, la Fiscalía General de la República deberá reunir y presentar las pruebas que sustenten no solo el cargo actual por posesión de armas, sino, potencialmente, cargos adicionales relacionados con el ataque de 2016 y con las agresiones armadas de 2019 y 2023. Si esas pruebas se consolidan, el caso de Adrián podría convertirse en uno de los procesos más relevantes derivados directamente de los culiacanazos, un episodio que hasta ahora ha tenido relativamente pocas consecuencias judiciales visibles para quienes participaron en el bando armado de esos enfrentamientos. Si no se consolidan, el proceso podría quedar limitado a los delitos armamentistas, mientras la responsabilidad por los hechos más graves permanece, como hasta ahora, en el terreno del señalamiento oficial sin condena, algo que también ha ocurrido en otros expedientes similares dentro del sistema de justicia mexicano. Lo que sí queda establecido con este paso judicial es que el sur de Sinaloa entró en una fase distinta de la ofensiva militar contra los chapitos. 3 estructuras de mando golpeadas, un penal de máxima seguridad ocupado por uno de sus operadores clave y un plazo de 3 meses corriendo para definir si la justicia mexicana logra sostener, con pruebas, lo que la inteligencia militar viene señalando desde hace años sobre la responsabilidad de Adrián en uno de los episodios más violentos que ha vivido Culiacán en la última década. ¿Crees que esta vinculación a proceso realmente logrará avanzar hacia una condena por el ataque de 2016 o terminará limitada a los cargos por posesión de armas? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete si quieres seguir esta historia hasta que se resuelva.